tal a todos? Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Veridius Quo, un espacio para hablar de ciencia y del quehacer científico en general. El día de hoy nos acompaña el físico Antonio Hernández. Él es profesor del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Bienvenido, Antonio, gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por acompañarnos. Y bueno, el objetivo de la charla del día de hoy, Antonio, es que nos platiques sobre tu trayectoria académica y profesional como investigador y profesor, desde sus inicios de la licenciatura hasta el día de hoy que trabajas como profesor investigador en el TEC de Monterrey. Entonces, me gustaría comenzar preguntándote por qué decidiste estudiar física. Pues mira, es una buena pregunta. Yo antes cuando estaba, digamos, en la secundaria, bueno, desde la primaria podría decir que me gustaban las matemáticas, en la secundaria también. En la prepa, me gustaban las matemáticas, pero ahí tuve como mi primer reto real porque la física se me hacía muy difícil. ¿Mm? Se me hacía muy difícil entenderla, se me hacía muy difícil entender cosas tan sencillas como un vector, no podía yo descomponer vectores, sus componentes, se me hacía muy difícil, pero por alguna razón dije, bueno, pues eso está muy difícil, vamos a estudiarlo, ¿no? O sea, yo no sé, para serte honesto, no tenía tan claro que quería estudiar física. De hecho, lo que yo quería estudiar era química. Quería estudiar química, pero al final cuando yo tomé mis optativas, digamos, de química en la preparatoria, no me gustó muchísimo lo que estábamos viendo de materias y dije, bueno, mejor creo que la química no es para mí, me voy a lo que más se le parezca y que se le parece más a la química, dije, pues la física. Y justo cuando terminé la preparatoria, se abrió justamente la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas en Saltillo y fue que decidí aplicar por ahí, ¿no? Ok. Eh, ¿Y cómo fue el proceso? ¿Cómo tú te enteraste que para empezar esa carrera se ofertaba ahí? Porque, bueno, quizá quienes nos escuchan no están muy familiarizados con esto, pero creo que en ese momento, cuando comenzó la carrera, cuando se ofreció por de las primeras generaciones, pues no mucha gente sabía. eh, que eso con el tiempo ha cambiado, pero me imagino que no fue como algo que todos supieran en ese momento. ¿Cómo te enteraste? Sí, de hecho, estoy tratando de recordar y lo único que yo puedo recordar, porque de hecho, digamos que entre el periodo desde que yo terminé la preparatoria hasta que yo empecé a estudiar, creo que pasó un año más o menos. Ajá. Yo estuve trabajando durante ese tiempo y yo recuerdo que de alguna forma, que no recuerdo exactamente cómo, llegó un folleto a mis manos con la información de que se estaba ofertando la carrera de la licenciatura en física ahí en la facultad. O sea, tengo la imagen muy clara de que yo tenía pues un folleto, pero no sé de dónde habré sacado yo ese folleto. Pero dije, oye, pues esto se ve muy interesante. Y dije, pues bueno, vamos a acercarnos ahí a la facultad a ver de qué se trata. Me gustaría pues seguir estudiando. Y fue que llegué, o sea, realmente fue pura casualidad, no es algo que yo haya estado buscando, que haya dicho, yo quiero física y voy a ir aquí, voy allá. Fue como todo como coincidencia, ¿no? No era algo que yo estaba buscando realmente. Ok. Bueno, para aclarar, no sé si ya lo comentaste o yo lo comenté. Nos referimos a la Facultad de Física y Matemáticas de la Universidad Autónoma de Coahuila, en Saltillo. Exactamente. Dices que Sí. trabajaste antes, estuviste trabajando un año antes de entrar a la carrera. ¿En qué trabajaste? Sí, pues trabajé, estuve en una tienda comercial. Este, lo que pasa es que todavía era menor de edad y todavía no podía, digamos, conseguir un trabajo como tal formal. Entonces, estuve trabajando en una tienda comercial en lo que veía que hacía con mi vida más adelante. Ok, y después llegó ese folleto a tus manos. Lo cambió todo. Después llegó ese folleto. Exactamente, y honestamente no sé cómo llegó ese folleto a mis manos, porque de lo que yo recuerde no tenía pues tampoco amigos
o conocidos que hubieran estado relacionados con la facultad. Honestamente, no recuerdo cómo me llegó esa información. Ok, como dato histórico, ¿recuerdas cuántos alumnos ingresaron contigo en tu generación? Alrededor. Sí, si no me equivoco, creo que éramos 17. Creo que tengo bien Ok, claro ese número. Cuando entramos, todos éramos 17. pues no, no son tan Sí, pocos considerando que es una generación, pues casi de las primeras, diría, fue la segunda generación, de hecho. la Yo segunda. entré en la segunda generación. Sí, lo que sí era claro es que no todos querían estudiar física, porque de hecho Mm, algunos estaban ahí por un semestre porque tenían claro que se querían ir a otra carrera, ¿no? Hay otras personas que querían estudiar medicina, había alguien que quería ser torero, había un poco de todo, había algunos que dijeron, bueno, a mí me sirve estar un semestre aquí porque me ayuda a acreditar, digamos, de alguna manera la entrada a la otra carrera y pues por eso estaban ahí, no porque realmente les interesara la física. ok, sí, también a veces se suceden esas cosas. Em, bueno, y decidiste estudiar física, ¿cómo reaccionó tu familia? ¿Qué te dijeron? Pues no estaban tan sorprendidos porque ellos ya sabían que de alguna manera me gustaba las matemáticas, la física, como que siempre había tenido como esa inclinación y de hecho recuerdo que en la prepa nos hicieron un examen de estos que llaman de orientación vocacional, no sé si todavía los hagan. Según las aptitudes que uno tenga, ahí me salió que tenía todas las aptitudes para ser científico. Me acuerdo mucho que hasta era una forma así como una hoja tamaño oficio con dibujos y venía un dibujo de un científico y decía, tú puedes ser científico, ¿no? Y dije, ah, bueno, pues entonces pues vamos a ir por ese camino, ¿no? Cuando viste eso, cuando tomaste ese examen de orientación vocacional, ¿qué pensaste cuando leíste eso de puedes ser científico? ¿Tú sabías lo que era un científico o que eso era una opción o era algo completamente extraño para ti? Yo recuerdo que no tenía ni la más mínima idea, o sea, tenía una idea muy, muy vaga de que, un científico, alguien con una bata que se dedica a estudiar ciencia, pero no tenía más contexto que ese. Realmente siento que no analizaba demasiado las cosas, no sé por qué, como que no recuerdo yo planear tanto, ni investigar tampoco, y aparte, pues también eran otros tiempos, no es como ahorita que cualquier cosa en la que tú estás interesado puedes acceder fácilmente al internet y buscar la información que tú quieras. Yo recuerdo que en mis tiempos no era tan sencillo, o sea, a pesar de que ya había internet y ya había muchas cosas, pues no todos tenían una computadora, por ejemplo, todo acceso a una computadora, yo no tenía acceso a computadora personal, ni mucho menos. Entonces yo no tenía manera de estar buscando ese tipo de información en ningún lado. Sí, sí. Supongo era más difícil en esos tiempos. Sí, mucho más difícil que ahora, claro. Y, Am, y eso fue hace no tanto tiempo. Bueno, fue hace algunos ayeres, digamos, pero aún así no tan atrás en tiempo. ajá. Ya vi internet, como dices. Sí, claro, claro, ya había internet y la gente lo usaba, pero pues no era tan común que la gente tuviera laptops ni nada de eso. Claro. Y bueno, al final entonces entraste a la carrera de licenciatura en física. ¿Cómo fue tu paso por, por esa muy joven facultad de ciencias físico-matemáticas que apenas comenzaba a dar sus primeros pasos? Eh, ¿Cómo fue tu trayectoria en esos años como estudiante? Pues hubo de todo. A mí me tocó ver cómo nació la carrera, básicamente, porque de hecho, una de las cosas que a mí me gustó mucho es que el primer semestre yo recuerdo que entré, había un profesor que era astrónomo y yo dije, de la física, ¿qué me gusta? Dije, como que la astronomía me llama un poco la atención. Había un astrónomo ahí, nos platicaba de cosas de astronomía y pues eso a mí me motivaba mucho. Dije, pues a lo mejor yo puedo estudiar astronomía. Y en ese tiempo,
todavía no existía el edificio que existe ahora, que era el observatorio ahí de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, ahí en Campo Redondo, en Saltillo. Entonces ahí me tocó ver desde que trajeron el domo, y decía, de hecho desde la construcción del edificio. Fuimos parte de eso, de hecho alguna vez nos tocó llevar algunas cosas del domo, me acuerdo que instalamos algunas cosas por ahí. Me tocó ver cómo iba creciendo la carrera porque pues iba entrando más gente, iban contratando más profesores. Entonces me tocó ver todo el proceso, ¿no? Y pues fue padre verlo todo eso, pero pues obviamente todos estábamos aprendiendo, ¿no? Hacer una carrera nueva, no es fácil y lleva mucha logística, lleva un montón de cosas que se tienen que planear. Pues es la primera vez que se impartía, entonces pues digamos de alguna manera yo estuve en la generación que era un poco como de prueba, ¿no? Para ver cómo se hacían las cosas, qué había que mejorar, qué había que cambiar y todo esto. Entonces, de alguna manera fuimos ahí un poquito como ratones ahí de laboratorio. Pues estábamos aprendiendo, ¿no? Y pues hubo de todo, obviamente, pues hubo cosas muy, muy buenas. Eh, Sobre todo yo disfrutaba mucho esta parte que podía hacer de aprender un poco de astronomía, que era lo que más me gustaba. Y le empecé a agarrar más cariño a la física. Ahí sí me di cuenta de que era lo que quería hacer. O sea, conforme pasaba el tiempo, me daba cuenta de que me gustaba más y más y lo disfrutaba más y más. Aunque tengo que decir que también tuve un momento ahí medio complicado, existencial, que yo creo que en algún momento todos llegamos a tener cuando empieza, porque obviamente la dificultad de las materias empieza a aumentar con el tiempo y llega un momento en el que, este, pues tienes que aplicarte y estudiar muy fuerte para poder aprobar tus materias. Yo estuve en un momento en el que dije, pues no estoy tan seguro si voy a ser capaz de terminar esto, ¿no? Al final se pudo, pero pues sí, se fue complicado, ¿no? Sí, como decimos en el ámbito, hablando de la carrera, cuando comenzó, no es trivial levantar una nueva facultad de ciencias desde cero, en una zona del país donde eso no existía prácticamente en ese entonces. Entonces, sí puedo imaginar que fue un trabajo muy complicado. ¿Recuerdas Sí, sí, ¿Recuerdas el nombre del profesor del astrónomo que me comentas? sí, se llama Pablo Sergio Barrera Pineda. Ok, Él, él estuvo ahí algunos años, digamos que él fue el principal, el que más me motivó a estudiar astronomía, porque de hecho, pues él, aparte de las clases que nos daba, pues daba cursos aparte de astronomía, de repente nos invitaba a hacer observaciones en la noche, ahí en el campus con telescopios, a observar planetas, observar la luna, varias cosas ahí con el telescopio, o proyectarnos películas como esta película que es muy famosa de Contacto, de este libro de Carl Sagan, cosas que nos motivaban mucho y eso a mí fue lo que me ayudó como a definir mi camino, ¿no? Y también otro profesor que está ahí, incluso todavía el profesor Juan Segura, que también es astrónomo, pues ahí más o menos entre los dos me fueron ahí un poco guiando en el camino. ok. Sí, al profesor Juan, yo también tuve la fortuna de conocerlo. Un saludo al profesor Juan si nos escucha. También al otro profesor, que bueno, a él no lo pude conocer. Y ya hablando un poco más sobre lo que a ti te gusta de la física, de lo que nos has comentado al menos por ahora de la astronomía, hablando un poco ya sobre investigación, a lo largo de tu experiencia como estudiante en la facultad, ¿tuviste alguna oportunidad de realizar alguna estancia de investigación o quizá no de investigación, pero para aprender más sobre estos temas aún a un nivel como estudiante, eh, ya sea ahí en Saltillo o en algún otro lado de México o en algún otro lado? Sí, de hecho tuve la oportunidad cuando estuve en cuarto semestre.
de ir a la escuela de verano en el Observatorio Astronómico Nacional en Ensenada. El Instituto de Astronomía en Ensenada fue una escuela de verano, fue por más o menos un mes, y pues tuvimos la oportunidad de ir a cursos por allá, y también nos llevaron al observatorio en San Pedro Mártir, en la sierra, y pues son de ese tipo de cosas que a uno lo marca, ¿no? Porque era la primera vez que yo podía ver el cielo, podía ver la Vía Láctea a simple vista, y luego uno se pone a pensar cosas ahí muy filosóficas sobre pues el origen del universo, el origen de uno mismo y todas esas cosas, eh, pues que uno solamente puede inspirarse cuando está observando algo tan maravilloso, ¿no? Como es el cielo. Ahí digamos que fue mi primer acercamiento a la astronomía, y a partir de ahí estuve yendo a diversas escuelas a aprender de astronomía. Digamos que esa fue la primera y fue, digamos, temprano, fue en cuarto semestre. Recuerdo que también fui a la escuela de verano en astrofísica en el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM en Morelia, que es donde yo hice la maestría y parte del doctorado. Este, y de hecho, antes de ir, eso fue en séptimo semestre. En sexto semestre hice un verano de investigación que lo organizaba en ese momento la Academia Mexicana de Ciencias. Ellos lo que hacían es que tenían un directorio de investigadores de cualquier cosa que te puedas imaginar en México. Y lo que uno hacía en ese momento era aplicar y decir, me gustaría trabajar con este investigador porque tiene estas líneas de investigación, está en tal ciudad y demás. Uno aplicaba, yo tuve la suerte de que me aceptaran, y me aceptaron de hecho en dos. El primero fue también en Ensenada, para aprender con el doctor Bill Schuster de cosas de fotometría. Y luego acá en Morelia con la doctora Yolanda Gómez, la esposa que ella era astrónoma, que ella ya falleció, pero ella era esposa también del doctor Luis Felipe Rodríguez, que es el radioastrónomo el astrofísico que trajo la radioastronomía a México, ¿no? Es un astrónomo importante. Entonces, digamos que tuve esa oportunidad de trabajar con varios investigadores, ir a escuelas de verano, y pues me estuve empapando durante toda la carrera de estas experiencias, ¿no? Ok, pues qué afortunado. Tuviste muchas, digo afortunado porque se presentaron las oportunidades y claro, tú trabajaste para llegar a ellas, ¿no? Al final, que también es lo que importa. Pero creo que sí tuviste una amplia exposición a lo largo de tu carrera y como dices, al final esas cosas a veces marcan las decisiones que uno toma después. Mencionabas al profesor Luis Felipe. Eh, no sé si tuviste la Sí, oportunidad el doctor. de... Ajá. Ah, Si tuviste la oportunidad de colaborar con él o conocerlo, nada más como persona. sí, de hecho, yo cuando estuve en la maestría, de hecho, él me dio una clase, y en algún momento también colaboramos juntos en un artículo en el que trabajamos también juntos más adelante. Ok. Y bueno, para quienes nos escuchan, el profesor Felipe jugó un papel muy importante, como comentaba Antonio, en traer la radioastronomía a México. Bueno, eh, ya nos platicaste un poco de tu experiencia como estudiante de licenciatura. Eh, una pregunta antes de hablar ahora de cómo fue tu posgrado. ¿Cuál fue tu materia favorita de la licenciatura? Si es que la tuviste o si lo recuerdas. Fíjate que me acuerdo que me gustaba mucho termodinámica. Termodinámica, nosotros en ese momento llevábamos dos cursos de termodinámica, uno de termodinámica básica y otro que era termoestadística o física estadística. Y yo creo que me acuerdo mucho que esas materias por alguna razón me gustaban mucho. Eh, más que
o sea, digamos que hubo algunas optativas de astronomía que obviamente me gustaron mucho, pero digamos de la física, creo que de la termodinámica fue de las que más me gustaron. Sobre todo porque tiene las dos cosas, como que siento que tiene la parte como muy experimental, en la que se pueden hacer muchos experimentos, pero también una parte muy matemática, muy teórica, también todo el formalismo también es interesante. Ok. Sí, muy interesante la entropía, que de hecho ha jugado un papel muy importante, perdón, la entropía, la termodinámica, que ha jugado un papel muy importante eh, en investigaciones de fronteras sobre temas actuales relacionados con cosas de ciencia de la información, física de la información, temas de gravedad cuántica, la termodinámica ha jugado un papel importante ahí. Ah, y bueno, Exacto. entonces, después de que concluiste tu licenciatura en física, decidiste estudiar una maestría y después un doctorado, nos platicabas. Por qué Sí. dijiste, ok, voy a seguir en esto? Pues justamente fue sobre todo porque después, antes, cuando yo hice la licenciatura, era un requisito hacer una tesis. No, no sé, en algunos lugares ya no es requisito ni siquiera hacer una tesis, pero en ese momento para poderme graduar yo tenía que hacer una tesis y el tema que escogí fue justamente de astronomía. Y esta la hice gracias a un contacto que hice justamente en una de las escuelas de verano. Como te digo, pues yo estuve con la doctora Yolanda Gómez Castellanos y también ella me presentó al doctor Stan Kurz, que también es un astrónomo del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM. Y pues él me ofreció trabajar con él para hacer una tesis de licenciatura en remanentes de supernova, utilizando técnicas de radioastronomía, pues para estudiar este tipo de explosiones en el espacio. Y pues digamos que este fue el puente entre decir, bueno, ya terminé cuando terminé la tesis dije, pues me sigue gustando mucho estos temas, yo creo que quiero seguir por aquí. Y fue casi, casi automático decir, bueno, y el instituto me gusta mucho en Morelia. Dije, pues quiero aprovechar la oportunidad y empezar la maestría aquí. Además, yo veía a la gente como que también, porque había varios tesistas ahí mismo en el instituto y teníamos contacto con la gente de maestría y doctorado. Y nosotros veíamos que estaban haciendo cosas. A mí me llamaba mucho la atención lo que estaban haciendo, lo que estaban estudiando y demás. Dije, yo quiero estudiar lo mismo que ellos. Y pues fue una motivación poder estar ahí, estar como en un ambiente académico donde toda la gente hablaba de astronomía y lo hacían a un nivel que yo quería alcanzar. Dije, pues yo es algo que me gustaría hacer y pues de ahí básicamente fue el puente de la tesis, ya lo que terminó de ayudarme a decir que quería hacer la maestría. Ok, entonces la maestría la hiciste ahí en Morelia. Sí, Ok, la hice ahí en el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica en el IRIA. Bueno, antes yo fui, cuando la hice todavía era Centro de Radioastronomía y Astrofísica, era el CRIA. Ahorita es el IRIA, es el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica, pero pues a mí se me quedó decirle CRIA, ¿no? Y a mucha gente también, porque era el Centro de Radioastronomía y Astrofísica. ok. Ahorita que hablabas sobre la tesis que trabajaste de explosión de supernovas, me parece que dijiste. Explosiones de supernova, ¿Eso fue de tu sí, licenciatura o tu maestría? de la licenciatura. Ok, ¿y en maestría realizaste otra tesis? Sí, ¿De también qué era fue? requisito. De hecho, a mí me tocó un poco más difícil porque a mí me tocó hacer tesis de maestría y me tocó presentar un examen, o más bien 4 exámenes finales de las 4 áreas principales de la astrofísica. Antes, digamos, de que yo entrara a hacer la maestría, te podías graduar por tesis, te podías graduar publicando un artículo o tomando un examen que le llamaban el examen general, que era un examen muy complicado, digamos, de todas las materias que llevaste, un examen final de todo. Y era un examen muy, muy, muy complejo. Cuando yo entré, hicieron cambios de- del programa, de lo que querían hacer,
y me tocó la mala suerte de que tuve que hacer las dos cosas, tesis y aparte presentar cuatro, no uno, sino cuatro exámenes que les llamaban temáticos para poder graduarme y poder entrar al doctorado. Entonces, la tesis que yo hice, la hice en el tema al que me enfoqué después en el doctorado, que tiene que ver con la astrofísica molecular, toda esta parte de estos objetos que se llaman flujos moleculares, que se forman cuando las estrellas son muy jóvenes. Uno puede estudiar las moléculas en el espacio a partir de la radiación que emiten. Esto lo detectamos en la Tierra con radiotelescopios y podemos analizar esta radiación para obtener información de la física y de la química que están ocurriendo en lugares donde se forman los planetas, las estrellas, etcétera. Ok, y nos comentas que eso es a lo que le dedicaste tu investigación doctoral. Sí, eso, la tesis de maestría, digamos, estuvo enfocado en flujos moleculares, en búsqueda de moléculas complejas en flujos moleculares. Ya después el doctorado sí me dediqué a toda la parte de astrofísica molecular. Por moléculas complejas, ¿a qué te refieres específicamente? Los astrónomos tenemos como una nomenclatura diferente a los químicos. A moléculas complejas me refiero a moléculas que tengan más de seis átomos. Ok. Cualquier cosa que tenga más de seis átomos es una molécula compleja para nosotros. De hecho, algo que estamos buscando son moléculas que llamamos prebióticas, que son, digamos, los precursores para la vida, porque se piensa que, por ejemplo, nuestro ADN, que es bien, toda la información de los seres humanos está en esta macromolécula que se piensa que se formó de aminoácidos, y para formar aminoácidos, estos se forman de otras moléculas más sencillas, y lo que estamos buscando y los astrónomos están encontrando ahora son moléculas muy complejas que seguramente en algún momento van a dar lugar a la formación de aminoácidos. Ok. Entonces es un poco buscando el origen de la vida, el tema de Puedes, la investigación. bueno, una parte puede estar, digamos, enfocada a esa parte del origen de la vida, que tiene que ver con astrobiología, de hecho, Ajá. y la otra que es la astroquímica, que también con el análisis de las mismas moléculas que uno encuentra en el espacio, uno puede hacer modelos teóricos computacionales de las condiciones que están ocurriendo, de las condiciones físicas y químicas en el gas y el polvo, en esas regiones donde se están formando estrellas, planetas, etcétera, ¿no? Ok. Y yo me dedico más a la parte, digamos, de la astroquímica. Ok, es como un poco más sin buscar, digamos, una... Quizá no son las palabras adecuadas, pero sin buscar una aplicación directa. Es decir, es más entender el fenómeno físico, el proceso físico que ocurre en las Físico estrellas. y químico. Ok. Físico y químico. Sí. Y el doctorado lo realizaste también ahí en Morelia. Bueno, el doctorado, de hecho, hice un doctorado doble. Esto esto lo llaman cotutela internacional. Y lo que pasa es que mi asesor de tesis de doctorado es francés, el doctor Laurent Loinard, que está ahí en el Instituto de Astronomía y Astrofísica. Y él tenía colaboradores en Francia, en la Universidad de Toulouse. eh, y por medio de él buscamos la forma de poder hacer el doctorado en cotutela. Eso quiere decir que hice el doctorado tanto en la Universidad de Toulouse como en la UNAM. Y por eso cuando terminé el doctorado, como estaba con una asesora allá y una asesora acá, y estuve haciendo estancias cada año en Francia, pues tengo dos títulos de doctorado. Uno por el IRAP, el Instituto de Investigación en Astrofísica y Planetología de Francia, y la UNAM. Ok, no sabía eso. Pues qué padre que tuviste la oportunidad de tener esa cotutela con tu asesor en Francia. Antes de seguir hablando de esto, el doctorado y la investigación, me gustaría platicar un poco de la definición brevemente de lo que es un doctorado. Para quienes nos escuchan que quizá se preguntan, bueno, ¿y para qué?
hizo el doctorado, por qué o qué es un doctorado incluso. En mi opinión, a lo que yo le diría un doctorado es hacerse experto en una muy muy pequeña área del conocimiento humano. No sé si tú estés de acuerdo con esa simple definición o si no, estés de acuerdo. De hecho, yo diría que es todo lo contrario. Ok. Diría que a pesar de que te puedes hacer experto en un tema, eso es cierto, también el doctorado te da un entrenamiento pues, general para resolver problemas prácticamente de cualquier índole. Alguien que tiene un doctorado está preparado para resolver problemas, tanto de problemas teóricos, académicos, como aplicados a la industria, de simulaciones, de lo que tú quieras. Yo creo que un doctorado prácticamente es un entrenamiento para que puedas resolver problemas de cualquier índole, siendo experto, cierto, en un área muy particular, pero con un entrenamiento y con una manera de pensar que te permita pues tener una visión más amplia, ¿no? De las cosas. Y me gusta esa palabra de un entrenamiento, digamos, para aprender cosas nuevas de una manera quizá más fácil, o de una perspectiva diferente que te ayude a entender mejor un problema y quizá encontrar una solución. Y cuando decimos problema nos referimos a algo general, no un problema de matemáticas necesariamente, puede ser que no. Es una Exacto, situación que tenemos que superar. exactamente. Ok. Y bueno, también el objetivo principal de un doctorado es hacer investigación. Investigación eh, de frontera, digamos, aunque para mí toda la investigación debería ser de frontera, al menos en la que tiene el objetivo de producir nuevo conocimiento. Pero bueno, eso es un tema de definición de palabras. A lo que voy es, ¿cómo fue tu inicio como investigador profesional? ¿Cómo fue tu primera contribución científica, es decir, el primer artículo publicado en el que tú colaboraste? ¿Eso fue en la maestría, en el doctorado o después? El primer artículo publicado fue en el doctorado, a pesar de que después de mi tesis de maestría salió un artículo. Ese salió después que mi primer artículo, digamos, del doctorado. Y pues me dio mucha experiencia, ¿no? Porque de hecho, cuando uno empieza el doctorado, pues tenía mucha guía de mis asesores, de mi asesor aquí en México, como de mi asesor en Francia, sobre qué hacer, cómo hacer, las técnicas, el software, el análisis. Tuve mucha guía de mis asesores, ¿no? A pesar de que yo era el investigador principal, porque la idea no era mía, ya había un proyecto definido de alguna manera, ya estaban las ideas, pues fui yo el que tuve que aprender a hacer pues los cálculos, hacer modelos, hacer un montón de cosas. Y eso fue justamente lo que me dio la experiencia para yo pues, de alguna manera hacerme independiente, poder aprender cómo se hace para después poderlo hacer yo solo. ¿Y cómo fue ese proceso? Pero sí, obviamente al principio, ajá. ¿Cómo, perdón? No, 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 continúa. Sí, te digo, pues, al principio sí tuve mucho acompañamiento y mucha ayuda. Ya fue más después cuando ya pude aprender, digamos, los trucos y ya fue que ya podía hacerlo yo solo. Sí, justo eso te iba a preguntar, que si el principio fue más complicado mientras aprendías a aprender incluso. Sí, digamos que sí fue más complicado, aunque tampoco diría que demasiado, porque definitivamente creo que también tuve mucha suerte al tener asesores pues que me dedicaban mucho tiempo, muy amables, muy atentos y que además tenían una habilidad para explicar que tan buena que te quedaba todo, a mí me quedaba todo muy claro siempre desde el principio no hay nada como que te expliquen todo muy bien para que puedas entender y ya después tú puedas hacer cosas solo. En mi caso, yo me considero muy afortunado de que haya tenido estos asesores tan buenos en todo el sentido, como buenas personas, como muy buenos científicos. Eso fue realmente lo que me ayudó. Tener todo ese acompañamiento, digamos que me mostraron el camino, es por aquí, así se hace, y dije, ah, bueno, entonces ya puedo seguir yo más adelante, ya que sé cómo se hace, ¿no? Ok. Ah, ¿cuál era el objetivo principal de esta primera publicación de doctorado? No sé si recuerdes.
Sí, de hecho, durante mi tesis de doctorado estudiamos un objeto muy joven, este tipo de objetos se conocen como protoestrellas. Y lo que pasa es que las estrellas como el Sol sabemos que se forman a partir del colapso de nubes moleculares gigantes que hay en el espacio, que pueden medir miles de veces o cientos de miles de veces el tamaño del sistema solar, por ejemplo. Estas nubes moleculares tienen movimientos de turbulencia, no están quietas, tienen movimiento, y esos movimientos de turbulencia hacen que se formen grumos que a su vez colapsan gravitacionalmente. Cuando colapsan estos grumos gravitacionalmente, lo que hace es que se forman objetos compactos que empiezan a comer material, o empiezan a traer material por la fuerza de gravedad, y esto es lo que va a dar la formación de una estrella. Digamos que antes de que se forma una estrella como tal, las estrellas como el Sol, las estrellas que vemos en el cielo, brillan porque en su centro hay reacciones termonucleares. Las reacciones termonucleares básicamente lo que pasa es que los elementos más sencillos se van convirtiendo en elementos más pesados. Por ejemplo, el hidrógeno se convierte en helio en el corazón de una estrella y así hasta el hierro, ¿no? Por ejemplo, las estrellas eh, como el Sol solamente se pueden cocinar elementos hasta el hierro. Ya después las reacciones se vuelven endotérmicas, es decir, que en lugar de generar calor, requieren calor y pues viene un colapso después, se hace una explosión, se forma una enana blanca en el centro, hay una explosión en forma de nebulosa planetaria y todo ese proceso, digamos un proceso bastante largo en tiempo, entender qué pasa en cada proceso, digamos, es como tratar de construir cuando tienes un puzzle, cuando tienes un rompecabezas, ¿no? Necesitas todas las piezas para poder tener, digamos, todo el panorama completo de cómo es ese proceso de principio a fin. Y nosotros nos dedicamos a estudiar el proceso justo antes de que se forme la estrella como el Sol. Este objeto que te decía que se llaman protoestrellas son objetos compactos que también tienen luminosidad, pero esta luminosidad o esta radiación que tienen no es por reacciones termonucleares, sino que es por el colapso gravitacional y por la acreción. Nosotros los astrónomos le decimos acreción cuando empieza a caer material en esta protoestrella, pero no cae directamente sobre la protoestrella, sino cae en forma de disco. Se forma un disco que llamamos un disco de acreción por conservación de momento angular y aparte por la misma conservación del momento angular, es decir, por la cantidad de rotación que tiene este objeto, se forman una especie de chorros que salen por el norte y por el sur, que les llamamos flujos bipolares. En el proyecto en el que yo estuve trabajando, estudié uno de estos objetos que es muy joven y que está muy cerca de la Tierra. Está tan cerquita, tan cerca como más o menos 140 parsecs. Un parsec son 206.265 unidades astronómicas. Y digamos que este objeto está a la vuelta de la esquina en escalas cósmicas. Y es muy interesante porque cuando uno ve este objeto en longitudes de onda de radio, cuando emite radiación, nosotros la vemos aquí en la Tierra con nuestros radiotelescopios, nos damos cuenta de que hay mucha emisión de moléculas, porque cuando uno ve el espectro electromagnético, lo que uno ve son muchas transiciones de las moléculas en este objeto. Y eso te puede ayudar a entender la física y la química que está ocurriendo en este objeto. Espero no ser muy técnico con lo que estoy diciendo, pero básicamente era estudiar las propiedades de un objeto muy joven a partir de la radiación que nosotros recibimos con telescopios y comparar modelos teóricos de lo que uno ve y lo que uno esperaría ver en un objeto, considerando todos los fenómenos que están ocurriendo alrededor de él. Ok. ¿Recuerdas quizá el nombre de esta protoestrella? ¿Tiene un nombre o por Se sus llama, coordenadas? No sé. sí, no tiene un nombre nada atractivo, se llama IRAS 16293 -2422. ¿Son sus coordenadas, supongo? Es Sí, el nombre está dado. IRAS es por un satélite infrarrojo que fue el que lo detectó la primera vez. 16293 tiene que ver con sus coordenadas. Y es un objeto que está, si ubicas, por ejemplo, si te ubicas por constelaciones, está cerca de Antares, de la constelación del Escorpión,
un poquito arriba. Si tú ves, tienes una imagen, por ejemplo, de la galaxia, ya ves que se ve como, está el centro de la galaxia, se ve como una banda brillante, está un poquito arriba de esa banda, pero si tú tratas de verlo con el telescopio, el telescopio espacial Hubble, en el visible no vas a ver nada porque está completamente oscura, está completamente, digamos, escondida en una nube muy oscura que solamente puedes atravesar con longitudes de onda de radio. Aunque necesitas la capacidad de detectar ondas de radio para poder observar este objeto. Sí, Ok. Y exactamente. entonces esa fue tu, al menos quizá parte de tu investigación doctoral. Ok. Sí, ¿Y, digamos que esta fue uno de mis proyectos principales. y cuánto tiempo el promedio fue del doctorado? Fueron más o menos 4 años. 4 años. Fueron 4 años en la UNAM y 3 años en Toulouse. O sea, empecé el doctorado y al año fue cuando ya me incorporé a la Universidad de Toulouse para que al terminar los 4 años, pues haya cumplido con las dos, porque el doctorado en Francia es de 3 años, para que terminara a tiempo en las dos universidades. Ok. Pues a mí siempre me ha parecido muy impresionante cómo se pueden hacer esas mediciones de objetos que están tan lejos de nosotros, porque a veces hay muchas, bueno, depende del objeto, pero creo que a veces hay cosas que interfieren en el camino de la información que viaja de estos objetos hasta nosotros. Yo creo que no es nada sencillo, no solo realizar la medición, sino después realizar conclusiones o hipótesis acerca de estos objetos. Eh, y bueno, después de tu doctorado, eh, creo que tú hiciste un postdoctorado. Y antes de hablar del postdoctorado, quisiera aclararle a la gente que nos escucha que quizá no está familiarizada con estas palabras, estos temas. Un postdoctorado no es un grado académico, es un contrato laboral como un investigador profesional con doctorado. Entonces, tuviste tu primera posición como investigador profesional, un contrato laboral, tu postdoctorado. ¿Cómo fue esto? ¿Dónde fue? ¿En qué trabajaste? Sí, de hecho, digamos, la investigación postdoctoral la hice en el Instituto Max Planck para Radioastronomía en Bonn, Alemania. Bonn es una ciudad, es la ciudad en donde nació Beethoven, está más o menos a 20 minutos de Colonia en tren, es una ciudad muy bonita. Y estuve ahí en el instituto por casi 4 años Ok, fue el haciendo contrato de investigación. laboral de 4 años postdoctoral. Sí, Wow. Digo, el, lo que dura un postdoctorado suele ser diferente, como tú sabrás, dependiendo de las áreas. Y al menos en lo de las cosas en las que yo estoy involucrándome, intentando involucrarme, al menos en esta etapa, los postdoctorados generalmente son más cortos. No sé, creo que un postdoctorado de 4 años a mí me parece, me suena muy bien. No sé cómo fue para ti esa experiencia. Quizá hablando un poco también en el ámbito personal, eh, que pues nos dijiste que tú empezaste en Saltillo, eh, estudiando física, luego te fuiste a Morelia, también estuviste en Francia, y luego en Alemania, trabajando en problemas muy complicados, sacando, escribiendo artículos también muy complicados en un idioma que no es tu idioma natal. ¿Y cómo fue este proceso, digamos, personal eh, de ir a otro lugar, quizá en etapas de tiempo no tan cortas a veces, aunque bueno, 4 años, eh, bueno, depende, eso es una opinión de cada quien, ¿no? No sé si para ti fue bueno o malo, mucho o poco. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de crecimiento personal? para mí fue, sí, pues mira, yo creo que para mí fue el tiempo justo porque yo digamos que de alguna manera, yo recuerdo que desde que estaba en la prepa, quizá antes,
como que yo tenía el sueño siempre de ir a Alemania, no sé por qué, siempre como que tuve esa curiosidad y de hecho tuve la oportunidad de ir a Alemania cuando estaba en la maestría a un congreso a presentar un trabajo y me gustó mucho, este, y como que dije, pues me gustaría realmente poder venir para acá, se dio la oportunidad de poder hacer el postdoc en el Max Planck. Y para mí fue una experiencia pues muy valiosa, ¿no? Quizá la más valiosa, bueno, no sé si decir la más valiosa de todas, pero sí, digamos, una de las más determinantes porque fue el momento en el que yo pude poner a prueba todos mis conocimientos y verdaderamente demostrar que ya era independiente, ¿no? Una vez terminado el doctorado, se supone que uno ya es independiente para hacer su propia investigación, tener sus propias ideas, trabajar solo, que no estaba trabajando solo, pero que ya uno tenía que ser independiente, ¿no? Y ya no es como que, pues, no te sale algo y ve con tu asesor para que te ayude y demás, pues ya era una dinámica completamente distinta. A mí me gustó mucho, es muy bonito Bonn, estar en Alemania, a pesar de que pues el idioma no tiene nada que ver con el español, la comida es diferente, la cultura y demás, fue algo que a mí me gustó mucho, aunque me tocó eh, una mala época, porque fue cuando empezó justamente el COVID, fue digamos que lo más eh, determinante en el sentido de que pues uno ya tenía que ser independiente, ¿no? Pues ya era un trabajo como tal, ¿no? No era ya no era un estudiante, ya era un investigador. A nivel personal me gustó mucho la cultura alemana, siempre me ha gustado mucho estar allá, ver la gente, ver la comida, todo lo que tú quieras, pero pues no me tocó tan buena suerte en el sentido de que empezó la pandemia justo medio año después de que yo me fui, porque yo me fui a mediados de 2019 y en 2020 fue cuando empezó la pandemia y fue algo muy difícil para todos allá, ¿no? Ok, 2019. Ok. Am, Sí, Me menciono el año porque más adelante me gustaría que habláramos un poco sobre tu experiencia en el telescopio en Puebla, que creo que fue alrededor de ese año, quizá un año antes, no sé. Pero bueno, ahorita platicamos un poco de eso. Am, y bueno, estuviste ahí como investigador en el Instituto Max Planck de Radioastronomía, que también para la gente que nos escucha, los institutos Max Planck en Alemania son instituciones de alto prestigio en Alemania donde se realiza investigación de muy alto nivel. No es sencillo conseguir una posición como investigador o como profesor. Bueno, ahí no tienen clases, pero como investigador, digamos, en alguno de estos centros. Entonces es un logro muy grande de Antonio que haya llegado ahí. Y claro, obviamente toda su trayectoria previa a eso. Um, gracias. entonces, eh, para quien nos escucha, si no saben, en mayo de 2022, aquí tengo el dato, una colaboración que se llama Event Horizon Telescope compartió la segunda imagen de un agujero negro, es el agujero negro que está en el centro de nuestra galaxia, lo cual es un hito en la historia de la humanidad. Y previo a eso, en abril de 2019, esta misma colaboración compartió la primera imagen de un agujero negro en el centro de la galaxia M87, me parece, no sé si en el centro, pero al menos en la galaxia M87, que es un objeto, no recuerdo qué tan lejos está, pero está a muchos años luz de la Tierra. Un año luz es el tiempo que tarda la luz en recorrer, la distancia que la luz recorre en un año. Y la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, si hacen las matemáticas, pueden averiguar que muchos años luz es mucha distancia, básicamente. Y bueno, Antonio tuvo la oportunidad de participar con esta colaboración de Event Horizon Telescope eh, en obtener datos para generar esta imagen, la primera imagen de un agujero negro. Entonces, ¿nos podrías plantear un poco de qué es esto, esta colaboración? ¿Cómo fue tu participación en el proyecto?
Sí, de hecho, el Event Horizon Telescope o el telescopio de horizonte de eventos es un consorcio internacional que se formó justamente para hacer la primera imagen de un agujero negro. Digamos que pues los agujeros negros, si los pudiéramos definir, son quizás los objetos más fascinantes de todo el universo. Son objetos que los puedes pensar como una singularidad, un objeto con una densidad infinita, un poder gravitacional tan grande que ni siquiera la luz podría escapar de él. Y se sabía que por medio de observaciones indirectas que existían agujeros negros, sabíamos que hay un agujero negro en el centro de nuestra galaxia y en el centro de otras galaxias. El problema es que están tan lejos de nosotros que es muy difícil verlos con un telescopio. De hecho, una técnica que utilizaron los radioastrónomos que desarrollaron en los 50 es la radiointerferometría. Y en lugar de construir un solo telescopio que fuera muy grande, es decir, los telescopios más poderosos, aquí el tamaño es importante porque, digamos, la resolución o el poder que tiene un telescopio de ver un objeto pequeñito en el espacio tiene que ver directamente con el tamaño del plato o de la superficie del telescopio y la frecuencia o la longitud de onda de los fotones que uno está observando. Entonces, si quieres observar algo muy lejos, necesitas un telescopio muy grande. Pero esto tiene una limitación ingenieril porque uno puede construir un telescopio muy grande, pero entre más grande, más difícil va a ser poderlo apuntar con precisión y poderlo mover. Imagínate una estructura de miles de toneladas o de millones de toneladas de acero, poderlo mover con una precisión milimétrica y poder estar apuntando hacia un objeto y poderlo seguir con esa facilidad. No se puede, ¿no? Es un reto ingenieril muy complicado. Entonces, lo que hicieron los astrónomos fue desarrollar esta técnica que se llama radiointerferometría y básicamente lo que hacen es combinar la señal de dos antenas que están viendo el objeto al mismo tiempo, combinan las señales, llega la radiación, se combinan y se forma un telescopio virtual cuyo tamaño es básicamente la distancia que hay entre las antenas. Eso quiere decir que entre más alejadas estén las antenas, más grande es su telescopio virtual. Y a los astrónomos se les ocurrió que para ver un objeto tan pequeño como un agujero negro, algo tan lejano, pues había que construir un telescopio básicamente del tamaño de la Tierra, ¿no? Y eso fue justamente lo que se hizo. Se combinaron diferentes telescopios en diferentes partes del mundo que no estaban hechos para trabajar de manera conjunta, pero se le instalaron, digamos, receptores especiales para que todos pudieran ver el agujero negro, la sombra del agujero negro, procesar la señal y poder hacer esta imagen, ¿no? Hubieran telescopios, digamos, la red principal que observó el agujero negro está en Messier 87, que por cierto está a 55 millones de años luz. eh, pues estaba formado por estos telescopios que están en Chile, que se llaman Apex y ALMA. ALMA es un arreglo de 66 antenas que está en el desierto de Atacama, en Chile, a 5.000 metros sobre el nivel del mar. Había otros telescopios, por ejemplo, en Mauna Kea, en Hawái, en la cima de un volcán extinto. Había un telescopio en el Polo Sur, había un telescopio en Estados Unidos, había otro en España y en México fue muy importante porque aquí está el gran telescopio milimétrico, que es el telescopio más grande del mundo en su tipo. Es una antena de 50 metros de diámetro que formó parte, digamos, de este arreglo de antenas de este consorcio que sirvió como base para poder hacer esta combinación de señales y hacer esta imagen. Entonces, básicamente fue las observaciones se hicieron en abril de 2017. Todos los telescopios apuntaron a M87 y de hecho fue algo complicado porque imagínate, logísticamente el clima era muy distinto en muchas partes del mundo, o sea, teníamos que estar coordinados con Chile, en España, en el Polo Sur, en México, en Estados Unidos, en Hawái. Entonces, todos tenían que tener buen clima porque para que uno pueda observar y que estos datos se puedan analizar, necesitas que las condiciones climáticas sean las idóneas para que se pueda combinar la señal, si no, no se puede hacer este fenómeno que se llama interferencia. Entonces había ahí un canal de comunicación porque, por ejemplo, en Chile estaba cayendo nieve, caía hielo,
en la superficie de los platos, tenían que parar, tenían que ver cómo iban a combinarlas con los otros telescopios. Finalmente se pudo hacer y lo que se hace a diferencia, digamos, de la interferometría clásica, que la señal se combina en el momento con retrasos instrumentales, es que la información se guardaba en discos duros y estos discos duros se enviaron a supercomputadoras en Estados Unidos y en Alemania, que fue donde se analizaron para poder hacer la imagen de este agujero negro. Algo que me gusta mucho platicar es que la información para hacer este agujero negro, el tamaño de la información, fueron más de 5 petabytes de información. Eso quiere decir que si tú pudieras convertir todos esos archivos, toda esa información en archivos de música de MP3, tendrías suficiente música para escuchar alrededor de 5.000 años de manera continua, música sin parar, ¿no? Esa imagencita que la gente vio en 2019 son 5.000, el equivalente a 5.000 años de música. Y esa imagen son los fotones que están alrededor de ese agujero negro. Y algo que también que me gusta mucho mencionar es que eh, los telescopios funcionan como máquinas del tiempo. Entre más alejado está el objeto, esa radiación tarda más en llegar hacia nosotros. Entonces, cuando nosotros estamos viendo la luz o los fotones de algo que está muy lejos, lo estamos viendo como realmente era en el pasado. Esta galaxia M87 está a 55 millones de años luz. Eso quiere decir que los fotones que salieron de este agujero negro, de alrededor de este agujero negro, salieron cuando los dinosaurios se acababan de extinguir apenas aquí en la Tierra y apenas los estamos detectando. Entonces, pues es algo muy impresionante que hayamos sido capaces de observar una cosa tan pequeñita que está tan lejos con tanta precisión. Sí, como te comentaba también, eso a mí me parece algo impresionante que en mi opinión es uno de los grandes eventos de la historia de la humanidad. Y bueno, ¿cómo fue cómo te involucraste con este proyecto? ¿Tú aplicaste para conseguir alguna posición o cómo funcionó eso? ¿Cómo terminaste sentado ahí en el gran telescopio milimétrico en Puebla? Sí, pues de hecho también tuve algo de suerte. Lo que pasa es que, digamos que radioastrónomos, digamos, astrónomos como tal en México hay muy pocos. Y radioastrónomos, es decir, astrónomos que se dediquen a estudiar los objetos con longitudes de onda de radio son aún menos. Somos una comunidad muy pequeña. En ese momento, cuando se estaban haciendo preparando las observaciones y la instalación de los instrumentos y demás, había un pequeño equipo de radioastrónomos que se estaban preparando para hacer las observaciones. Y dada la experiencia que yo tenía como radioastrónomo, a pesar de que era estudiante, me invitaron a formar parte del equipo de observaciones en el Gran Telescopio Milimétrico. La invitación vino directamente también de quien fue mi asesor de tesis de doctorado, el doctor Loral Loinar, que también estuvo muy involucrado en ese proyecto. Entonces, digamos que se formó este equipo de observadores de que nosotros por parte de México con la UNAM y el INAOE y la Universidad de Massachusetts de Estados Unidos, que formamos este equipo y fuimos a hacer las observaciones, a instalar algunos de los instrumentos, a hacer pruebas y hacer toda esta parte, digamos, observacional. Ok, y eso, la primera vez que tú fuiste allá a Puebla, ¿en qué año fue? La primera vez que fui tuvo que haber sido, si no me equivoco, en 2016, un año antes de empezar las observaciones, porque creo que yo hice otro tipo de observaciones antes de esta. Si recuerdo bien, la primera vez creo que fue en 2016. ¿Y para ese momento ya el telescopio ya estaba construido o comentas que tuvieron que instalar algunas cosas? ¿Cuál era el estatus Sí, del telescopio? el telescopio estaba construido, no toda la superficie estaba operacional. Digamos que el telescopio tiene un diámetro de 50 metros, pero solamente en los primeros 30 metros se podían utilizar. En ese momento no estaba habilitada toda la superficie. Y tuvimos que instalar, pues, por ejemplo, toda esta información que te digo que se guardó, los datos se guardaron en racks de discos duros de estado sólido
Entonces, pues llevamos, la gente de Estados Unidos trajo esos racks, nosotros los instalamos, e instalamos ahí algunas cosas de los receptores, porque, como te comentaba, estos telescopios no estaban hechos para trabajar todos al mismo tiempo. Entonces, para que funcione la interferometría, todos tienen que observar exactamente a la misma frecuencia o a la misma longitud de onda. Y pues había que instalar los instrumentos que hacían falta para que pudiéramos grabar los datos y que pudiera ser algo que pudiera ser analizado por esta supercomputadora, ¿no? Ok. El sistema, digamos, de toma de datos, administración de esta gran cantidad de información que después, como dices, se Sí, procesó para generar esta imagen que todos hemos visto. Eso espero al menos. exacto. También hay una anécdota interesante por ahí que saliste en un documental de Netflix que estaban grabando. Para quien no sepa, me parece que fue Netflix quien produjo este documental, en el que en el documental narran este proceso en el que la colaboración del telescopio de horizonte de eventos generó la primera imagen del agujero negro y al mismo tiempo también involucran eh, el último proyecto en el que Stephen Hawking estaba trabajando. También es parte del documental. Intentaron como que compaginar estos dos sucesos. Que bueno, el tema de investigación que estaba haciendo Hawking con sus colaboradores Strominger, Michael Perry y Sasha, me parece. Eh, Era un tema sobre agujeros negros, no directamente relacionado con el telescopio de horizonte de eventos, pero la relación era que un trabajo de investigación sobre agujeros negros. Y bueno, fueron algunos telescopios, me parece, grabaron también en el MIT todo este proceso de toma de información. Y un día que fueron a grabar, tú estabas ahí haciendo tu trabajo. Eh, cómo fue eso? ¿Les avisaron que iban a ir a grabar? ¿Cómo fue? ¿Nomás llegaron ahí? ¿Ustedes actúan natural? ¿Cómo fue? Sí, no, yo no sabía absolutamente nada, nada más de repente llegó gente con cámaras y dijeron, pues los vamos a estar filmando en lo que ustedes sigan haciendo lo que están haciendo, no los vamos a molestar. Pues es para, digamos, tener documentado lo que están haciendo y yo en ese momento no le di más importancia, de hecho yo no sabía que iban a hacer un documental de Netflix y pues nos grabaron ahí haciendo lo que estábamos haciendo. De hecho, si recuerdo bien, el GTM es una de las primeras estaciones que muestran en el documental y por ahí es por eso que salí cuando estamos instalando uno de estos instrumentos que te comentaba, ¿no? Ok, o sea, tú ni siquiera sabías que era para eso. ¿Cómo te enteraste? ¿Ya hasta que salió? Ya me, sí, hasta que salió mucho tiempo después, hasta que salió, pues alguno de mis colegas me dijo, oye, ¿supiste que salió este documental y que aparecimos por ahí? Y yo dije, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y ya fue que vi el documental y yo no tenía la más mínima idea. O sea, sí fue algo impresionante poder ver que estábamos en un documental. Ok, me parece un poco extraño, es decir, digo, yo sé que solo los estaban grabando mientras ustedes hacían su trabajo, pero no les dijeron, oigan, necesitamos su permiso de que van a estar en este documental, como que los vamos a grabar y van a salir acá. O sea, no les preguntaron, no hay problema. Digo, Pues como una quizá a lo especie de mejor sí nos habrán requisito. preguntado, a lo mejor sí nos habrán preguntado si no había problema y pues todos dijimos que no hay ningún problema. Es que realmente nadie de los que estábamos ahí nos imaginábamos el impacto que iba a tener lo que estábamos haciendo. Entonces, pues más bien yo lo pensé como algo de rutina, algo como que quieren ver qué fue lo que hicieron y todo esto, algo más para ellos, ¿no? Más que para hacer un documental pues tan completo como el que hicieron, ¿no? Sí, eso que mencionas me parece interesante. Tú con tus colaboradores ahí en Puebla, no imaginaban que esto iba a ser una gran noticia, o cómo lo veían ustedes. Sí, realmente no teníamos idea de que iba a ser una cosa tan grande, ¿no? Porque de hecho cuando salió en la portada de todos los periódicos del mundo, fue trending topic en antes lo que era Twitter y todas partes, ¿no? Sabíamos que lo que estábamos haciendo era algo nuevo, pero yo, al menos personalmente, yo no tenía una idea vamos, de las implicaciones o del impacto que iba a tener ese trabajo que estábamos haciendo. Sí fue algo,
impresionante cuando ya después se dio a conocer la noticia y ya vimos el impacto. Creo que todos estábamos muy sorprendidos. Sí, les recomiendo mucho a quienes nos escuchan este documental. Me parece que se llama Agujeros Negros al límite del conocimiento. Lo pueden ver en Netflix. Y como les comentaba, narra cómo fue este proceso de obtención de la imagen del agujero negro de la galaxia M87, a la par con un trabajo de investigación que realizaba Hawking con sus colaboradores Strominger, McCall-Perry y Sasha. Y es un poco triste este documental porque en el proceso mientras grababan, que mm, supongo les tomó un par de años grabar todo el documental, más o menos como la mitad del proceso de grabación, supongo, Stephen Hawking falleció. Eh, entonces es también emotivo ver ahí cómo fue el último proyecto de investigación en el que colaboró Hawking. Um, Exacto. bueno, eh, ¿y tú personalmente cómo te sientes o te sentiste de haber formado parte de este proyecto eh, que al final funcionó y que después siguió dando más fruto con las otras imágenes que compartieron? Sí, pues para mí fue muy impresionante, digamos, yo no dimensionaba, como te digo, que la magnitud de lo que estábamos haciendo ya después de que esto se publicó. Pues obviamente lo que sentí fue mucha satisfacción y pues me sentí también muy afortunado, ¿no? De haber tenido la fortuna de poder haber trabajado en este proyecto y ser parte de este trabajo, pues fue algo muy importante y algo de lo que yo estoy muy agradecido, definitivamente. Claro, definitivamente, pues parte de uno de los grandes sucesos de la historia, como comento. Bueno, eso fue, como decías, el 2017, 2018. ¿En qué año terminaron de tomar datos? 2018, me parece. Sí, bueno, realmente se han estado tomando datos continuamente desde 2016, sí, si no es que desde un poco antes. Los datos como tal de M87 se tomaron en 2017 y los de Sagitario Este, ya que es el agujero negro que está en el centro de nuestra galaxia, también se tomaron en 2017, los tomamos ahí juntos. Ah, ok. El problema fue que, el problema fue que el análisis para hacer la imagen de Sagitario A estrella fue muchísimo más complicado que el de M87 porque a pesar de que está más cerca, el problema es que había mucha variabilidad y analizar esa variabilidad fue muy complicado. Entonces, de hecho, lo que se ha hecho después de 2017, 2018 y los demás años, se han seguido tomando imágenes y más datos porque lo que se quiere es ahora hacer películas de agujeros negros para tratar de ver cómo se comporta el plasma alrededor de los agujeros negros, cómo se comporta la emisión, cuál es la morfología, cómo cambian con el tiempo. Ok, no sabía eso y me parece algo pues, muy impresionante. Para quien no sepa, no haya escuchado sobre estos temas, quizá podríamos decir que esa es si llega a suceder, será uno de los primeros experimentos, quizá no experimento, no tenemos un control sobre el sistema, digamos, pero am, mediciones, observaciones sobre un sistema que creemos que para poder describirlo necesitamos de una teoría de lo que llamamos gravedad cuántica, que es uno que no tenemos una teoría. No sabemos si las teorías que tenemos más bien de gravedad cuántica cuál es la correcta porque hay varias propuestas. Y uno de los problemas es que pues no podemos hacer experimentos porque las escalas involucradas con estas teorías, escalas de energía muy altas o escalas de distancias muy pequeñas a las cuales no tenemos acceso. Y como les comento, los agujeros negros creemos que son descritos por estas teorías de gravedad cuántica, sea cual sea la forma correcta, entonces tener acceso a esta información es muy valiosa eh, para poder pues decidir a la larga cuál es la teoría correcta de la gravedad cuántica, si es que la hay, porque hay otras ideas también por ahí. Pero bueno, um,
Para concluir con esto de la colaboración del Horizonte de Eventos, ¿sigues colaborando con ellos o ya no formas parte de la colaboración? Sí, digamos que estoy como parte de la colaboración, pero digamos de una manera más indirecta ahora, porque más bien ahorita me estoy dedicando a hacer un poco más cosas, como te comentaba, de doctorado de astrofísica molecular, aunque ahí como quiera estamos en contacto con el consorcio. ¿Ok? Y creo que te refieres a lo que te desempeñas actualmente, que es profesor, me parece, investigador en Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, el TEC de Monterrey. Am, entonces, para concluir nuestra charla el día de hoy, si pudieras compartirnos, pues, cuál es tu trabajo del día a día, del último par de años ahí en el TEC de Monterrey, cómo llegaste ahí, qué haces por allá. Sí, pues de hecho también una de mis ideas era regresar a México en algún momento y poder enseñarle a la gente lo que yo he aprendido, ¿no? Porque las técnicas, como te digo, que he aprendido de radioastronomía, de los modelos que yo hago, incluso entre los mismos astrónomos no son tan conocidas estas técnicas porque pues somos muy poquitos, son una comunidad pequeña y luego cada quien se especializa en algo muy particular. No necesariamente todos conocemos el trabajo de los demás y como que mi idea siempre fue regresar a México, tener mis estudiantes y poderles enseñar lo que yo hago y poderlos de alguna manera involucrar también en proyectos pues que fueran interesantes, que hacer una, digamos, una red de colaboración internacional en los que ellos pudieran aprender un poco, tener la experiencia que yo tuve, porque es algo que me gustaría que más gente pudiera tener y estoy tratando de alguna manera, eh, pues, alentar a mis estudiantes para que se involucren en proyectos que, hay proyectos teóricos, digamos, que son bastante teóricos, pero también los hay desde el punto de vista ingenieril con toda esta parte de desarrollo de tecnología, de instrumentación. Digamos que todas las ciencias exactas y de la ingeniería, todas las cosas aplicadas caben en la astronomía, ¿no? Es lo bonito de la astronomía es que es muy versátil, puedes meterte cosas muy teóricas, cosas muy observacionales, de simulaciones numéricas, de lo que tú quieras. Y ahorita, pues como profesor, estoy dando clases de ingeniería, de física en general, física, matemáticas, y pues también sigo haciendo investigación en, en en varios temas de astroquímica, ¿no? De hecho, justo la semana pasada nos acaban de aceptar un artículo en Astronomía y Astrofísica, es un journal de alto impacto, el más importante en Europa, con una primera detección de un proceso que se conoce como máser, que es prácticamente como los láseres aquí en la Tierra, pero en microondas y que ocurren en el espacio y que lo pueden producir varias moléculas y detectamos por primera vez una serie de transiciones más en unas regiones donde se están formando estrellas nuevas también. Ok. Ese es entonces el último, ese es el tema más reciente en el que has trabajado. De esto de másers, de moléculas en estas regiones. Sí, es el último artículo, aunque realmente estoy trabajando en más cosas de moléculas, porque las moléculas, como te digo, nos ayudan a entender muchos de los procesos que están ocurriendo, te pueden dar información no solamente de la física, la química, la cinemática, de un montón de cosas, y estoy trabajando también en otros temas, sobre todo de esta parte molecular. Ok. Pues espero se publique por ahí pronto este artículo para poder echarle una leída. Am, pues bueno, Antonio, te agradezco tu tiempo, que nos hayas compartido de tu experiencia, tu trayectoria académica desde estudiante de física en Saltillo hasta hoy como profesor e investigador en Instituto de Estudios de Monterrey. Y no sé si tú quisieras comentar algo para concluir nuestra charla del día de hoy. Sí, pues mira, te quisiera agradecer nuevamente por la invitación, la verdad aprecio mucho que me hayas invitado aquí a tu podcast. Y pues si pudiera decir algo, es
dar un consejo, sobre todo. Yo cuando estudié la carrera, yo a veces pensaba que no había tantas oportunidades para estudiar física, para estudiar ciencias, pero realmente sí las hay. Hay que buscarlas. Realmente uno tiene que aprovechar las oportunidades de estudiar lo que a uno le gusta. No importa si es física, si es biología, si es matemáticas, si es finanzas, lo que tú quieras. Definitivamente vale mucho la pena prepararse, buscar oportunidades, buscar becas, que sí hay las oportunidades. Hay que moverse un poco y encontrarlas. Y definitivamente yo le podría recomendar a todos estudiar un posgrado. Es algo que le abre mucho yo diría que el panorama a, a uno para aprender a ver las cosas de manera diferente y como que prepararse para resolver problemas de cualquier índole, no solamente de tu especialidad de lo que te gusta, claro, lo puedes hacer, pero realmente te da una visión más amplia que después te puede ser muy útil para hacer lo que tú quieras, en la academia, en la industria, en donde tú quieras. Definitivamente te abre mucho las puertas. Sí, gracias. También para gente joven que nos escucha, que quizás si le interesa eh, dedicarse a la investigación, a hacer ciencia, a producir conocimiento, que sepan pues que es algo que se puede hacer. Eh, Hay gente que ya lo ha hecho y aquí tienen un ejemplo, profesor Antonio. Entonces, para que sigan alentándose y busquen esas oportunidades como en Antonio, que si bien a veces no son, no se consiguen de una manera tan directa como nos gustaría, sí es posible llegar ahí, si es lo que realmente uno desea, ¿no? Si alguien si tiene una pasión por eso, que creo que es algo que sí se debe tener si quiere, en general o cualquier cosa que uno decida dedicarse, pero me parece que en algunas cosas sí es más importante tener una pasión verdadera para no solo poder hacerlo, sino disfrutarlo, porque pues si no se disfruta no tiene caso. Entonces si uno tiene una Completamente de pasión acuerdo. por la ciencia, pues buscar la oportunidad de llegar a eso. Eh, bueno, muchas Exacto. gracias a todos por escucharnos. Con esto concluimos el episodio del día de hoy. Buen día a todos. Gracias, Antonio. Gracias. Hasta luego.